Tienes 24 horas al día, pero ¿y si te dijera que solo usas bien 4? No, no es culpa del celular. Es tu cerebro y la ciencia tiene una explicación brutal para esto. Quédate, porque lo que vas a descubrir hoy puede darte una ventaja que casi nadie está usando. Para usted que acaba de llegar, bienvenido a Motivación Imbatible, el canal donde usamos ciencia y motivación para que logres lo que otros solo sueñan. Hoy vamos a hablar de algo que afecta a todos. Tú, yo, estudiantes, trabajadores, gente brillante que simplemente no rinde. Pero tranquilo, porque al final te voy a dar un truco que puede duplicar tus horas productivas sin matarte trabajando. Así que vamos con todo. Mucha gente dice, no tengo tiempo, el día no me alcanza, estoy ocupado todo el día. Pero si de verdad midieras cuántas horas estás enfocado de verdad, sin distracciones, sin interrupciones, sin multitareas, te llevarías una sorpresa. Tu cerebro solo rinde entre 2 y 4 horas al día. Y eso no lo digo yo. Estudios del American Journal of Psychology muestran que cada vez que te distraes, sí, incluso mirando el celular por un segundo, puedes tardar hasta 23 minutos en volver a concentrarte del todo. Lo que pasa es que no estás ocupado. Estás en modo automático, reactive y saltando de una cosa a otra sin control. Mientras tanto, hay personas que aprovechan esas mismas 4 horas y logran avanzar más en una mañana que otros en toda la semana. Entonces, ¿cómo lo hacen? Ahora viene la parte interesante. Tu mente no trabaja igual todo el día. No es una máquina industrial. Es más como un deportista. Tiene momentos de gloria y momentos en que solo quiere tirarse a descansar. La ciencia tiene un nombre para esto: ritmos ultradianos. Son ciclos de 90 a 120 minutos en los que tu cerebro va al 100% y después necesita un pequeño descanso para no quemarse. Pero aquí va el problema. La mayoría intenta ignorar ese ritmo natural. Café, azúcar, música, scroll infinito, todo para forzar más tiempo de productividad. El resultado: terminas cansado, saturado y haciendo tareas como un zombie. En cambio, las personas que respetan este reloj interno logran muchísimo en solo 2 horas al día, porque trabajan cuando su cerebro está más afilado. Entonces, ¿cómo puedo hacer eso? Te lo explico con una técnica que está revolucionando el estudio y el trabajo en todo el mundo. Ok, ya sabes que tu mente solo tiene unas pocas horas buenas al día. Entonces, ¿por qué no protegerlas como si fueran oro? Aquí entra la técnica del bloqueo neuroproductivo. Suena técnico, pero es muy simple. Es tomar tus mejores horas del día y blindarlas, como si fueras un científico trabajando en un experimento ultra delicado. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, primero, detecta tu franja dorada. ¿Eres más productivo por la mañana? ¿Por la noche? 2. Elige una tarea clave. Nada de listas infinitas. Una sola misión. Tercero, desconecta todo. Celular en modo avión. 0 notificaciones. Nadie entra en ese espacio. Cuarto, trabaja en ciclos reales. 90 minutos full enfoque. 20 minutos de descanso verdadero. Nada de redes. Esta técnica la usan desde estudiantes top hasta empresas como Google y Toyota, y la usan porque funciona de verdad. No se trata de trabajar o estudiar más. Se trata de hacer eso en el momento exacto en que tu mente está lista para volar. Pero hay algo que puede sabotear todo esto, incluso si aplicas la técnica perfectamente. Y casi nadie lo ve venir. A ver, puedes aplicar todo lo que te dije hasta ahora. Puedes tener tu franja dorada, tu espacio perfecto, tu técnica lista. Pero si caes en esto, todo se va al carajo. La falsa productividad. Es cuando llenas tu día de tareas chiquitas, urgencias ajenas, cositas que te hacen sentir ocupado. Pero al final del día, no avanzaste nada en lo que realmente importa. ¿Te suena familiar?
porque a todos nos ha pasado. Lo loco es que esto tiene explicación científica. Investigadores de Stanford demostraron que completar tareas simples da mini descargas de dopamina. O sea, tu cerebro te premia, aunque solo hayas archivado mails o cambiado el color de una presentación. Es como sentirte fuerte porque levantaste una silla, mientras tu verdadera meta, esa que sí cambia tu vida, sigue ahí, esperando. Entonces, ¿cómo se hace para evitar esto? Hazte esta sencilla pregunta cada mañana. ¿Cuál es la única acción que, si la completo hoy, hará que todo lo demás sea más fácil o innecesario? Esta simple pregunta elimina el ruido y te obliga a usar esas pocas horas de oro en lo que realmente importa. Ahora, si quieres llevar todo esto a otro nivel, hay un principio japonés brutal que convierte cualquier momento de estudio o trabajo en un ritual de enfoque total, y eso te lo muestro ahora. En Japón, tienen una palabra para describir el arte de enfocarse al 100%. Shuchu Ryoku sería como la fuerza invisible de la concentración total. Para ellos, estudiar o trabajar no es solo sentarse frente a un cuaderno o una pantalla, es un ritual, un momento sagrado. Y no es casualidad que Japón tenga algunos de los estudiantes y profesionales más disciplinados del mundo. ¿Cómo se aplican el Shuchu Ryoku en nuestras vidas? Primero preparan su espacio como si fueran a meditar. Después usan un objeto ancla, una vela, un cuaderno especial, incluso un tipo de música. De esta manera, cuando comienza el bloque, nada ni nadie los interrumpe. Puede parecer exagerado, pero si lo pruebas por 7 días, algo cambia. Tu mente entra más rápido en estado de flow. Te distraes menos e incluso esas 2 o 3 horas al día se convierten en tu arma secreta. Literalmente, multiplicas tus resultados, sin tener que trabajar más, solo trabajar mejor. Al final, no se trata de tener más tiempo, sino de aprender a usar bien el poco que de verdad importa. Si dominas tus 4 horas reales, ya estás por delante del 95% de la gente. Así que ya sabes, protege tus bloques de enfoque, no caigas en la trampa de hacer por hacer y convierte tu rutina en un ritual al estilo japonés. Si este video te ayudó a ver el tiempo de otra forma, imagina lo que viene. En el próximo te voy a mostrar cómo los estudiantes de Corea del Sur están usando un método brutal para memorizar el doble en la mitad del tiempo. Suscríbete, activa la campanita y cuéntame en los comentarios, ¿cuál es tu momento más productivo del día? Nos vemos pronto. Y recuerda, tu mente es poderosa si aprendes a usarla bien.